escribe Dios en minúscula. Es una falta de respeto, la verdad. Dios en minúscula, y quiero que sepan algo, esto no importa qué nivel académico uno tenga, uno puede aprender. La palabra Dios en la Biblia, en mayúscula, habla del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Y cuando aparece con el artículo Él, está hablando del Creador, de Elohim, Él. Entonces la gente escribe Dios con minúscula. Dios con minúscula habla de dioses paganos, de reyes, de personas prominentes que tienen poder en la tierra, pero no tienen poder allá. El Dios en mayúscula es aquel que tiene todo poder. Si le grabes esto, de Él envió su palabra y lo sanó. Diga, lo sanó. Lo sanó. Hoy vamos a hablar acerca del poder de la palabra. Diga, lo sanó y lo libró de toda su ruina o de toda su muerte. Entonces hoy vamos a hablar del poder de la palabra, el poder de la palabra, el poder que tiene la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? La palabra, el salmista aquí, en el contexto, escuche bien, cuando está hablando de la palabra, está hablando de un término hebreo, porque cuando nosotros vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Más adelante vamos a ver esa clase los martes, así que tranquilo, con calma. Y esta palabra, dabar, esta palabra significa, miren esto, esta palabra significa una causa, un acuerdo, significa un consejo. Miren todo lo que significa este término. Cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, porque él fue el que escribió el Salmo, él dijo, él está diciendo al pueblo de Israel, él envió su palabra. ¿Por qué lo está diciendo? Porque en el contexto está hablando de aflicción. En el contexto está hablando de ruina. En el contexto está hablando acerca de que Dios nos libra de aflicciones. Por ejemplo, en el versículo 13, de ahí mismo, del capítulo 17, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de su aflicción. Note que ahí está hablando de aflicción. Todo ese capítulo está hablando de cómo Dios nos libra de aflicciones. Entonces ahí dice, Dios lo libró de aflicción. Luego miren lo que dice el versículo 14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Miren todo lo que está haciendo Dios con Israel. Lo sacó de las tinieblas, ¿ok? Lo sacó, las tinieblas representan maldad, el mundo, lo malo, lo que es gobernado por Satanás, ¿ok? Sin embargo, le está diciendo David a ellos que Dios los rompió sus prisiones. Yo no sé cuál prisión tú tengas en esta hora, Dios la va a romper. Rompió sus prisiones. Pero miren lo que dice también en el versículo 19. Estamos llegando antes del 20, 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Nuevamente aparece la palabra aflicción. Clamaron a Jehová y los libró de sus aflicciones. Entonces viene la introducción al versículo 20, que es el que nos concierne, y dice, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pero también está diciendo, hay una palabra que nos libra de nuestras aflicciones. Es decir, todo lo que está pasando, lo que pasa en el capítulo del 107, todos los textos anteriores tienen que ver o sujetados a la palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos libra de nuestras prisiones. ¿Qué es lo que hace la palabra? Rompe nuestras prisiones. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos saca, nos libra de nuestras tinieblas, nos saca de las tinieblas. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos libra de la sombra de muerte, según el versículo 14. ¿Qué es lo que hace la palabra? Pues ahora David dice, esta envió su palabra, que es dabar. En el Nuevo Testamento es logos. Diga logos. Logos, no legos. Logos. Entonces es lo mismo. Logos es un discurso. Logos es una palabra dicha. Logos es una instrucción. ¿Ok? En el Nuevo Testamento. Pero acá, dabar tiene que ver también con un edicto, un discurso
un hecho, una historia, una información, tiene que ver con una ley. Diga ley. De ahí es donde viene la palabra Torah. Ley. Entonces la palabra es la ley, es la Torah, es la instrucción, es lo que el pueblo de Israel necesitaba para ir adelante, para ser guiados aún en el desierto y ser libres, pero ellos no habían entendido que Dios había enviado su palabra. Ellos no tenían en mente que Dios había enviado, qué era esa palabra. Entonces, esto también tiene que ver con un mandato. Diga, mandato. Mandamiento. Tiene que ver con una noticia, una orden. Cuando dice Dios envió su palabra, está diciendo, Dios dio una orden. Y cuando Dios da una orden, las cosas suceden. Cuando Dios da una orden, algo sucede. Cuando Dios da una orden, no importa la prueba que tú tengas, Él da una orden de que seas libre y tú eres libre. Cuando Él da una orden y tu economía está pasando por dificultad, Él te está probando porque Él envió su palabra, porque Él está dando una orden para que Dios te dé una respuesta. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso también significa orden, significa un pensamiento, una petición, una porción. Cuando Dios envía su palabra, Él te está dando una porción. Agárrese de esto, porque aquí en esta Biblia, en esta palabra, hay más de 1500 mandamientos, 1500 promesas, mucho más de eso. Y cada día tiene una porción para ti. Oh. La palabra aquí, el término palabra significa porción. ¿Cuántos saben que Dios tiene una porción para ti? Escucha, hoy yo no sé qué está pasando, pero hoy hay una porción para ti. Ayer hubo una porción y la viviste y Dios te respondió. Ayer hubo porción, pero hoy también hay una porción. Y tengo buenas noticias, mañana también habrá una porción para ti, porque esta palabra es una porción para cada día. Aleluya. Entonces escuche, no solamente significa porción, también significa una respuesta. Oh, mire, yo me encargué de investigar ese término gamar en hebreo, palabra. Mire todo lo que saqué, todos los sinónimos. Respuesta, diga respuesta. Hoy hay una respuesta para ti. Aleluya. Es más, David está diciendo, envió su palabra. Él está diciendo, envió su respuesta. Él tiene una respuesta para ti. La respuesta está dependiendo el nivel que tú creas en esa palabra. Pero escuche bien, importante. Vamos a entrar al contenido de cómo esta palabra se hace efecto en nuestra vida. Yo quiero hablar de la palabra enviada que es creadora. También quiero hablar acerca de para qué es enviada su palabra. La palabra es enviada para sanarnos. Quiero hablarle de varios tipos de sanidad. Yo quiero hablarle de la sanidad interna, pero también quiero hablarle de la sanidad externa, espiritual, la externa. Muchos buscan la sanidad externa. Sin embargo, la sanidad interna es la más importante cuando Él envía su palabra. Porque dice, y envió su palabra y lo sanó. Yo quiero hablar acerca de por qué la palabra es enviada para sanar. Pero finalmente quiero cerrar que esa palabra nos libra de toda ruina. Dice, y envió su palabra y lo sanó y lo libró de toda su ruina. Yo quiero hablar al final de por qué hay mucha gente en ruina, porque hay muchas personas que están arruinadas espiritualmente en el mundo. De hecho, también hay mucha gente que va a la iglesia y todavía viven en una ruina espiritual. Entonces yo quiero explicar de cómo podemos liberarnos de esa ruina. Pero miren, cuando hablamos de la palabra, tenemos que entender que el salmista David, el que lo escribió, está diciendo que la palabra es lo más importante para el ser humano. La palabra es creadora, diga creadora. Entonces, cuando David hablaba de esto, él estaba recordando al pueblo de Israel todos los procesos que había pasado ellos en el desierto. Y él estaba diciendo a ellos, ustedes no tienen que temer, ustedes no tienen que preocuparse. Ustedes recuerden lo que Dios había hecho con Faraón. Cuando el mar se abrió,
cuando trajo codornices, cuando trajo maná del cielo, cuando vinieron las 10 plagas, y Dios estaba ahí en medio de ellos. Es que Dios estaba ahí en medio de ellos. ¿Qué implica? Gloria a Dios, gloria a Dios. Implica que Él está presente. Ok, préndelo ahí. Parece que tocaron ahí atrás. Implica que Él está presente. Implica que Él, esa palabra allá, ok. No se asume, tranquilo. Sí, había alguien preocupada. Ok, que ellos tenían que recordar las maravillas de Dios. Escuche, la palabra de Dios siempre es enviada para recordarte de dónde Él te sacó. Hay gente que no sabe agradecer a Dios por lo que Él ha hecho. La gente está preocupada por el hoy. Suegro, la gente está preocupada por el hoy. ¿Por qué me está pasando esto? Pero no piensan o no se pueden analizar que esa palabra hizo efecto en el pasado. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: recuerden de donde yo los he sacado. Recuerden de donde yo los he sacado. Escuche, cuando tú lees la Biblia y lees la palabra de Dios, lo primero que debes visualizar es lo que ya Dios hizo en el pasado. No lo que estás pasando. No las pruebas que estás visitando. No es la... Y fue hecho, y Él mandó, y todo se confirmó. Mira lo que dice el Salmo 33, versículo 9. Dice, Él habló, eso fue por el creador del mundo. Dijo, y fue hecho. En Génesis 1:3, en Génesis 1:6, en Génesis... el versículo 9, estamos en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 11 y en el versículo 14, repito, Génesis 1:3, Génesis 1:6, Génesis 1:9, Génesis 1:11 y Génesis 1:14, cuando Dios hizo la lumbrera, cuando Dios separó el agua, la expansión del mar, de las aguas, cuando Dios creó el hombre, cuando Dios hizo los animales, Él dijo, y dijo Dios, es decir, envió su palabra, y dijo Dios. Pero me llama poderosamente la atención que en estas 5 veces todo se cumplió. Amén. La palabra de los presidentes, de los gobernantes, ellos te dicen, vamos a hacer esto. Y hasta el sol de la gente busca, a ver si se cumple. No se cumple porque es palabra de hombre. Como digo el otro, yo les prometo que voy a poner un puente. Digo el fulano de Tano, el candidato a legislador. Voy a poner un puente a la comunidad. Y la gente dice, oye, pero si aquí no hay ni un río, ni nada, ¿cómo usted va a poner puente? Bueno, primero vamos a poner el río y después el puente. Así son los gobernantes, así son los legisladores, así son los hombres. Prometen a duras expensas creyendo, manipulando la mente de la gente. Pero escuche esto, la palabra que Dios dice, Él sí la cumple. Amén. La palabra que Dios envía, Él sí la cumple. Y dijo Dios, y fue hecho. Amén. Lo mismo tienes que creer tú en tu situación y aferrarte a esto. Cuando Dios dice, Él cumple. Entonces esto es la palabra, diga, la palabra creadora. En Hebreos capítulo 11, versículo 3, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. ¿Cómo fue hecho el universo? Por la palabra de Dios. ¿Cómo? Dios hablando, Dios dando orden. Todo se hizo con la palabra. Todo se hizo con el hablar de Dios. Y dice, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea, todo lo que no se ve, lo que no se veía fue hecho, y lo que se ve fue hecho por la palabra. La palabra fue dada y fueron creadas las cosas. Es decir, el único que puede crear es Dios. El único que puede hacer que con la palabra ocurran las cosas es Dios. Y esa palabra fue enviada para crear el mundo. Creó el mundo por la palabra. Entonces este texto se aplica
El Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos por el aliento de su boca. Algún erudito dice que él hizo así. Él sopló aliento. Por ejemplo, cuando él creó al hombre, él sopló hálito de su palabra. Es como que sopló. Algunos dicen que él sopló, otros dicen que con el aliento, con su aliento, o sea, su palabra, él creó el mundo y todo lo que en él hay. Ahora imagínense lo que Dios puede hacer contigo. Oh, espérate. Voy a repetir esto. Si Dios hizo el universo con su palabra, tú llevas esta Biblia debajo de los brazos del sobaco, como decimos aquí en Panamá, y la gente lleva la Biblia y no sabe que esto tiene poder. Sí, la gente va a la iglesia, la gente se congrega, muchos cristianos, y la gente no sabe el poder que tiene esa palabra. Por eso que yo quiero hablar del poder que tiene esta palabra, porque si nosotros hablamos de la creación y que con el hálito de su boca creó el universo, los ejércitos celestiales, todo lo que en él hay, hasta los ángeles lo creó Dios, entonces ¿por qué tú dudas de la palabra? ¿Por qué tú dudas de lo que está pasando? Y a veces le echan la culpa a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si yo hago esto, yo me porté bien? ¿Por qué? Pero escuche esto, Dios quiere que tú confíes en su palabra, porque independientemente de lo que a ti te pase, escuche, la palabra seguirá siendo real, la palabra seguirá siendo poderosa, la palabra seguirá siendo cambio, la palabra seguirá teniendo poder. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que entender que si Él creó el mundo con la palabra, Él puede hacer cosas en ti. Voy a repetirlo. Si Él creó el mundo con la palabra, ¿qué no puede hacer contigo, Elia? Aleluya. ¿Qué no puede hacer contigo en mí? ¿Alguien? Iván. Tengo que hacer una hora que llevo a la casa porque como 3 semanas consecutivas aprendieron el nombre de un miembro de aquí. Escuche, ¿qué no puede hacer con nosotros? Maravillas, milagros, prodigios. Aleluya. Entonces, el salmista relaciona este día también con el Salmo capítulo 147, versículo 19. Esto es bien importante que lo entendamos también, porque el salmista está mirando toda la cosa que está ocurriendo, todo lo que pasó en Israel, y el salmista piensa en el Salmo 147, 15, cuando dice, envía sus órdenes o sus dichos a la tierra y su palabra corre velozmente. Miren lo que dice, su palabra corre, no dice que corre lentamente, no dice que su palabra corre de manera diminutiva, dice que su palabra corre velozmente. ¿Qué implica esto? Que esta palabra, él se está imaginando de alguien, investigando yo, de alguien que tiene una hacienda y tiene muchos cerdos y tiene muchos animales o gallinas y agarra y tiene su porción y la va repartiendo a cada uno y todos son alimentados. Es decir, el granjero tiene la capacidad de poder alimentar a todos esos animales enviándole porciones. Cuando dice y lo envió y dice que envió su palabra y la palabra corre velozmente, lo que está diciendo es que cuando esa palabra escala, todos, absolutamente todos reciben lo que Dios está enviando. Amén. Todo, nadie queda por fuera, pero todo el que la recibe, el que la obedece, todo el que la cree, recibe lo que él envía. Entonces, cuando dice, su palabra corre velozmente, mientras tú estás pensando aquí, antes de que tú abras tu boca, que Él sabe lo que tú estás pensando. Antes de que tú le pidas a Dios, Señor, ayúdame, ¿por qué me está pasando? Y ya Dios tiene la respuesta. Amén. Ya Dios tiene la respuesta. Gloria a Dios. Aleluya. Dios tiene ya la respuesta para ti, varón. Él tiene la respuesta. Antes de que tú abras tu boca, ya Dios te responde. Ya Dios sabe lo que tú necesitas. Pero Él quiere que tú le creas a la palabra. Gloria a Dios. Él quiere que tú le creas a esa palabra. ¿Por qué? Porque Él tiene para todos. Diga, Él tiene para mí.
Dios te trajo aquí porque Él tiene para ti. Allá en Osana, en cualquier iglesia, tabernáculo, etcétera, en cualquier parte del mundo hay una porción. Pero ¿por qué aquí, los de Anexo 3, estamos reunidos para tener una porción? Ahí sí, mira, ahí está el pastor. Bendiciones. Dios va a hacer cosas poderosas contigo, varón. Dios te va a sacar y te va a dar libertad. Aleluya. Y todo lo que tú estás pidiendo, lo que hay en tu corazón, si quieres en esa palabra, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Porque la palabra es enviada para sanar, para libertar, para traer cambio. La palabra es enviada con un propósito. Es un aplauso al Señor. Miren, hermanos, aleluya. Y yo, mientras yo diga esta palabra aquí, allá, el poder de Dios lo está tocando. Mientras estamos dando esta palabra aquí, esa palabra va a hacer efecto allá, porque esa palabra no tiene límite. Amén. No tiene límites. Aleluya. El hombre pone límite, pero esta palabra no tiene límite. Amén. Entonces, escuche. Segundo, la palabra tiene un propósito. Diga, propósito. La palabra tiene un propósito. Isaías capítulo 55, versículo 11. Vamos para allá, porque falta la segunda parte, 2 puntos más. Isaías 55, 11. Y envió su palabra, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿De dónde sale la palabra? De la boca de Dios. Escuche, métale mente a esto. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. Oh, aleluya. Es que Dios cuando envía su palabra, Dios tiene un deseo ya. Pero ¿cuál es el deseo? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que Dios requiere o que Dios nos va a dar a nosotros. Escuche, envió, dice que su palabra que sale de su boca, la que sale de la boca de Dios, no volverá a mí vacía. Quiere decir que cuando esa palabra es enviada, así como dice el contexto, que da semilla el que siembra y paga el que come y hace la tierra germinar y sube y luego sube a él para que luego llueva. Todo es un proceso. Dice el Isaías el profeta, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Es decir, que hoy Dios está enviando una palabra aquí para restaurar. Hoy Dios está enviando una palabra aquí para darte una respuesta. Allá no va a regresar vacía. Dios te está dando una palabra para decirte, yo te voy a responder, pero cuando eso suba allá, aleluya, no va a volver vacío. Amén. Él va a cumplir el propósito, diga propósito. Y cuando dice que cumplirá su propósito, es que va a cumplir el plan, va a cumplir su deseo, va a cumplir su pensamiento. Escuche, nadie le puede quitar el deseo a Dios de bendecirte. Nadie le va a quitar el deseo a Dios de restaurarte. Nadie le va a quitar el deseo a Dios de abrirte puertas. Nadie le va a quitar el deseo a Dios de sacarte de la cárcel. Porque esa palabra cuando es enviada cumple un propósito. Diga conmigo, va a cumplir su propósito en mí. Va a cumplir su propósito en mí. Yo no sé, aquí hay gente que está teniendo pruebas y está teniendo aflicciones y está orando a Dios y a veces siente que la cosa como que no ocurre. Dios va a cumplir su propósito en ti. Porque esa palabra es enviada, escuche, para cumplir su propósito. No volverá vacía. Cuando los pastores, los evangelistas, los ministros, los maestros predican la palabra, esa palabra llega al corazón. El Espíritu Santo se encarga de impregnar la palabra, porque el Espíritu Santo es el que convence el pecado, justicia y juicio. Pero el Espíritu Santo entonces pone la certeza y la seguridad para que tú la creas. Y luego el Espíritu Santo lleva esa palabra al Padre y dice, aquí está la palabra que fue enviada, porque no fue enviada por el pastor Jacob, fue enviada por Dios, porque esa palabra viene el predicador la da, la persona la cree, y con esa persona la cree, entonces el Espíritu Santo la lleva al Padre y cumple el propósito por el cual se envió. Aleluya. Esa palabra tiene un propósito. Toda palabra que Dios da
es. La palabra tiene un propósito. Diga, esta palabra me sana. Diga, sanidad. Sanidad. Ahora, la palabra es enviada para sanar. Voy a explicar algo acerca de esto. La palabra es enviada para sanar. Por eso, volvemos al texto, Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y lo sanó. Cuando Dios envió una palabra, es para sanar. Escuche, voy a hablar de dos tipos de sanidad. La sanidad externa y la sanidad interna. La palabra aquí para sanidad es Rafa. Escuche, de ahí es donde nosotros decimos Jehová Rafa. ¿Qué significa Jehová Rafa? ¿Qué significa Jehová Rafa? Es nuestro sanador. Ese es uno de los nombres de Dios. Pero esa palabra aquí, utilizada, es una palabra que significa, miren esto, cuando hablamos de sanidad, esa palabra significa sanar, significa remendar, hacer un remiendo. Porque el salmista, los escritores van conforme al contexto, ¿ok? Del término original, y allá esa palabra tiene una idea de un cirujano, de un doctor, de alguien que hace una operación. Y él está pensando de alguien que remienda, que da punzada, o sea, que cose la herida. Que cose la herida. Cuando uno está orando por sanidad y le está pidiendo a Dios que su palabra sane, ¿qué Dios está haciendo? Dios está cosiendo la herida. Él es el que se está encargando, esto es algo espiritual, y Él se está encargando de curar, de poner el antídoto, de poner el analgésico y de curarlo. Pero escuche, esa palabra también significa cuidar. La palabra sanar ahí, porque dice, envió su palabra y lo sanó. Dios no solamente te está sanando, sino que te está cuidando. Esa palabra significa cuidar, porque alguien que te sana te cuida. Los doctores te dan una pastilla, un antibiótico, pero no te cuidan. Tú tienes que cuidarte, ¿verdad? Tú tienes que cuidarte. Se apagó ahí alguien. Entonces, ¿qué implica esto? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos cubiertos por Él. Amén. Él nos cuida, diga, Él nos cuida. Pero esa palabra sanar ahí también significa restaurar. Dice, la palabra sanar allí es que te quiere restaurar. ¿Qué es restaurar? Volver al estado de antes. Volver a tu estado original. Cuando la palabra es enviada es para restaurarte. Es decir, Dios te... En el Antiguo Testamento. Pero en el Edén, escuche, en el Edén, ¿qué fue lo que indujo a la mujer a pecar? ¿Quién? Satanás, ¿por medio de qué? De una serpiente. Aquí hay dos cosas. Uno, Dios le mandó a Moisés a levantar un asta y que pusiera una serpiente de bronce con todos los utensilios y zarcillos del pueblo. Después Israel tenía que poner sus aretes, sus argollas, todo, y crearon una serpiente de bronce. Y Dios le dice, súbela en un asta. El asta es tipología de Cristo. Escuche esto, en el Antiguo Testamento. Y todo aquel que miraba aquella serpiente era sano. Ahora, la sanidad no estaba en la serpiente. Porque algunos pueden malinterpretar esto y decir, ahora entonces vamos a poner un asta y vamos a levantar un ídolo. Por eso es que lo hacen muchos grupos y ponen cosas de idolatría. Esa no es la enseñanza. La enseñanza era de que así como Dios levantó la serpiente en el desierto, como Moisés la levantó, así también sería levantado Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que mirara a esa cruz iba a ser sanado. Oye, iba a ser sanado. No solamente sanado de enfermedad física, sino ibas a ser sanado de la muerte eterna. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 3, versículos 14 y 15? Y como Moisés levantó la serpiente, miren, que estamos hablando de Biblia, en el desierto, así también ha de ser levantado el Hijo del Hombre, que es Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mejor sanidad es la sanidad que te va a llevar a la vida eterna cuando tú pongas tu confianza en esa palabra de Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Esto es lo que está diciendo el escritor aquí. ¿Qué es lo que estaba pasando en el desierto? Era una tipología de que Cristo iba a ser levantado.
levantado. Miren, esto es lindo, esto es poderoso. Y escuchen, y también otra cosa significa que por medio de la palabra, la serpiente fue vencida en la cruz del Calvario. La serpiente fue levantada. Cuando escuche, dice Colosenses capítulo 3, que Cristo fue levantado y exhibió a los demonios, a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Oye, la serpiente fue sometida en la cruz del Calvario para que tú tengas sanidad. Aleluya, gloria a Dios. Dice Isaías capítulo 53, que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Y qué? Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Y esa palabra curar ahí no significa enfermedades físicas solamente, porque yo he escuchado predicadores hablar de Isaías 53 para orar por sanidad y ya, pero también hay una sanidad interior que Dios quiere restaurar. La mejor sanidad, escuche bien, la sanidad más poderosa es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que tú no te pierdas, para que tu alma no se pierda eternamente. Amén, así es. Escuche. Usted puede tener algún dolor. Yo puedo orar por usted para que Dios lo sane. En el nombre de Jesús, porque es su palabra. Amén. Pero escuche, voy a decir algo más drástico. Si en el momento no eres sanado, sigue creyendo esa palabra. Porque lo más importante, aparte de tu sanidad física, es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Tú puedes ser sanado en el momento, pero si no confías en esa palabra te vas a perder. Entonces, ¿qué esa palabra hace? Te sana físicamente, pero quiere sanarte espiritualmente. Amén. Escuche, aquí hay personas que necesitan sanidad interna. De repente a mí me duele, yo le decía a mi esposa, yo tengo un dolor por acá, tenía un dolor porque yo ando todo así manclenco, a mis 47 años, a mis 45 años, ando todo, y yo en estos días me puse la mano y yo, Señor, ¿esto qué? Entonces yo le decía a ella, ¿dónde está la apéndice? La apéndice. Y que está en el lado derecho. Y ya yo estaba pensando que yo tenía piedra. Yo tenía piedra en la vesícula. Todo empecé a pensar unas cosas extrañas. Y yo dije, ¿y si me pasa esto? Ay, ¿y si me pasa? Ay, Dios mío. Y yo acá pensando que acá está la y cuando esta mujer me dijo, no, eso está en el lado derecho. Hasta que cogí un aire. Pero mira lo que el enemigo me metía en la mente. Tengo piedra. ¿Sí o no? Yo estaba así y compré hasta un ungüento y todo. Me comencé, fui a la farmacia, agarré y pedí, iba ahí al médico, esto. Y yo dije, ¿qué me estará pasando? Chuleta, yo ando todo mancrenco, ¿qué está pasando? Me agacho y me tienen que levantar con grúa. Me agacho a amarrarme los cordones y cuando me levanto me da un dolor por acá. Cualquier parecido es una coincidencia. Oye, pero escuche esto, yo entendí que en medio de cualquier circunstancia que tú estés pasando, su palabra sigue teniendo poder. Tenemos que seguir confiando en la palabra. Así es. A veces nos vienen pensamientos malos, pensamientos negativos, pensando que las cosas no van a pasar. Y yo en mi mente, a mí, el dolor se me quitó. Esto es algo serio, algo como que con ganas, como cuando tú tienes dolores así que estás aguantando la vejiga. Ese dolor así como si fuera un cólico, algo extraño. Pero salí de duda en el momento porque ella me dijo, no, la cosa es la apéndice está a la derecha. Tranquilo, lo de acá puede ser otra cosa. Entonces yo dije, bueno, Señor, y miren, creyendo en la palabra, haciendo mis acciones cotidianas, me olvidé de eso y ahora no siento nada. ¿Saben por qué, hermano? Porque yo creo que su palabra tiene poder para cambiar, para sanar externamente, pero también tiene poder para que nuestros pensamientos se aferren a su palabra y podamos creer que Él tiene poder. Aleluya, sí, Señor. Entonces escuche esto. La palabra es enviada para sanar, diga sanar, pero Él quiere hacer una sanidad interna, no solamente una sanidad exterior. Él quiere sanar tu corazón. Hay personas aquí que Dios quiere sanar del pasado. Envió su palabra y lo sanó. Dios quiere sanarte de un pasado trágico. Dios quiere sanarte de aquel que te hizo daño. Dios quiere sanar tus heridas de aquella persona que te cuesta perdonar.
Él envía su palabra para sanar ese corazón. Él quiere enviar su palabra para sanarte y que tú perdones. Escuche, la mejor sanidad, miren, la mejor sanidad es la sanidad interna, la sanidad espiritual. Porque hoy en día se enseña que el plan de Dios no es que la gente esté enferma. No, que ninguna de las enfermedades que Dios envió a Egipto no le enviará a ustedes, porque yo soy Jehová Rafa. Y eso fue lo que pasó en el pasaje de la serpiente de bronce. Dice que después de eso Dios le dio edictos, le dio mandamientos y le dijo: ninguna de las enfermedades que le envié a Egipto se la enviaría a ustedes, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es decir, yo soy tu médico. Pero ahora la pregunta es, esto fue para Israel, es para nosotros, pero no significa que nosotros no nos vamos a enfermar. No significa que no nos vamos a enfermar. Significa que cuando nos enfermemos, podemos estar confiados que Él nos puede sanar. Porque la gente dice que yo no me enfermo. Hay predicadores que dicen, yo no me enfermo. Pero escucha, este cuerpo está sujeto a cosas terrenales. Este cuerpo está sujeto a lo material. Usted se va a enfermar en cualquier momento. Pero la palabra enviada es para que tú puedas creer, aleluya, que aún así, en medio de tus circunstancias, tú puedes saber que Él te ha sanado internamente. Lo más importante es que Él sane tu corazón. Lo más importante es que Él sane tu alma. Lo más importante es que Él sane aquel pasado que te tiene turbado o turbada. Dios está aquí para hacerlo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y quiero terminar con Mateo capítulo 8, versículo 8. Ahí termino. Mateo capítulo 8, versículo 8. La palabra es enviada para sanar. Y Cristo en el Nuevo Testamento sanó al hijo de un centurión. En el capítulo 8, versículo 8. ¿Ok? Y dice que cuando ese centurión estaba enfermo, el hijo del centurión se le acercó a Jesús: Señor, mi hijo está gravemente, tiene una enfermedad. Y le dice, el hijo de mi criado. Un centurión era aquel que tenía a cargo centenas de soldados, 100. Eso era el centurión. Y le dijo: yo no quiero que tú vayas allá. Él dijo: di la palabra. Miren, es una fe poderosa. Porque para que la palabra tenga efecto hay que tener fe. Diga fe. Fe. Y él dijo: di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Y escuche algo. Esa fe que tenía ese centurión, escuche, dice Jesús que nunca hubo una fe tan grande como la de este hombre en Israel. Porque este hombre no pidió a que Jesús vaya o fuera a la casa de él para sanarlo. Ahora, si Jesús va a la casa de ese hombre, ellos eran romanos. Jesucristo se podía buscar un problema, porque él era hebreo, y los hebreos no se llevaban con los gentiles. Si Jesús va a la casa de él, podían acusarlo de sedicioso, de faltar a la ley, porque los hebreos tenían a los gentiles como poca cosa. Pero Jesucristo, escucha, vio la fe de este hombre, y este hombre dijo: yo no quiero, en pocas palabras, hipotéticamente hablando, yo no quiero que tú vayas allá, yo quiero que tú digas la palabra. Dios quiere a alguien que sepa que la palabra tiene poder. Escuche, Dios quiere a alguien aquí que entienda que la palabra tiene poder. Amén. Voy a repetirlo. Dios quiere aquí, en esta iglesia, que alguien entienda que la palabra tiene poder. Gloria a Dios. Amén. Y mira lo que dijo: di la palabra. Di la palabra. Y dice que Jesucristo dio la palabra de sanidad. Y en ese mismo instante, a la misma hora, fue sanado. Aleluya. La palabra tiene poder. Amén. A veces tú crees que no, el pastor tiene que venir, ponerme la mano. Yo tengo que pedir a que venga el pastor fulano tal para que me ponga la mano. Escuche, yo tengo que venir, que venga el evangelista tal. Hay gente que va a esos congresos, sí, congresos grandes, pensando que ellos tienen algo extraordinario. La gente tiene una clase de ideología. Que le han metido en la cabeza que fulano de tal es el super profeta y que el pastor acá, porque tiene una iglesia de 8, 10, 15 miembros, no puede hacer. Y la gente quiere ir allá y hasta pagan $50, $100 para ver a fulano de tal, para ver si le sana. Escuche, Dios es tu sanador, aleluya. La palabra sanadora está en el corazón que le cree. Así es. Amén. Tú no
algo espectacular para que Dios obre en tu vida. Tú no necesitas que un predicador de renombre venga y te ponga la mano. Tú necesitas creer a la palabra. Tú necesitas creer a la palabra que es predicada. Y esa palabra va a causar efecto en tu vida. Sí, Señor. Crea la palabra. Amén. Y dice, y fue sanado en el mismo instante. Pero escuche, esta palabra tiene que convertirse en un rema. Diga rema. Leemos la Biblia, que es logos, leemos la Biblia, pero la palabra tiene que convertirse en un rema. Rema, ¿qué significa? Una palabra que es dada en el momento indicado, para una circunstancia indicada y para hacer el efecto de lo que tú necesitas. Cuando Satanás llevó a Jesús al desierto, Jesucristo le dijo, escrito está. Eso se llama rema. Rema, la palabra ahí en griego es rema. El rema significa algo que está dentro de ti, que es la palabra para contrarrestar todo ataque del diablo. Eso es un rema. El logo es lo que leemos. Esto es logos. Logos, nos llenamos de conocimiento. Logos, palabras. Hay muchos conocedores de la Biblia. Pero el rema es lo que te va a hacer soportar la tentación. En la palabra, en la misma palabra, es la que sale de la boca. Es la que dice, escrito está. Cuando vengan las tentaciones, tú puedes decir, escrito está. Cuando vengan a tentarte, tú puedes decir, escrito está. Eso es la palabra rema. Cuando venga alguien a decirte a tu mente, tú no vas a lograr esto, tú vas a decir, todo lo puede Cristo que me fortalece. Eso es rema. Cuando alguien venga y te va a decir, tú no vas a prosperar, esto se va a desvanecer. Tú vas a decir, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando alguien te venga y te diga, te ponga en duda la palabra y te diga, tú no sirves, tú no vas a hacer nada, tú no vas a lograr nada en la vida, tú vas a decir, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me va a levantar. Amén, aleluya. Es decir, esa palabra rema tiene que venir para todas circunstancias. En la familia hay que activar el rema. Envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó. Dios envía su palabra para que tú la uses. Para que tú la vivas. Así es la palabra que es enviada para que tú la vivas. Dice Santiago 1:19. Santiago habla de que ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Cuando la palabra es enviada es para que tú la cumplas, para que tú la obedezcas, para que tú la vivas primero y tú la practiques. Diga gloria a Dios. No para que te llenes de conocimiento. En el rema, esa palabra va a fluir y va a ser utilizada en el momento indicado. Escuchen, esa palabra yo dije el domingo pasado es como una espada. ¿Recuerdan? Una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabe lo que tú estás pensando. Esa palabra es enviada y te discierne lo que estás pensando. Los malos pensamientos te los cambia. Esa palabra viene a tu mente y va a quebrantar los tuétanos, las partes internas. Esa palabra es enviada y te va a vivificar, te va a dar vida. Esa palabra es enviada, aleluya, y va a cambiar las circunstancias de tu matrimonio. Esa palabra es enviada y va a darte la respuesta que estás pidiendo. Esa palabra es enviada y va a darte la victoria. Dios quiere esa palabra que tú la vivas y tú la cumplas. Diga gloria a Dios. Ahora póngase de pie, por favor, pongámonos de pie. Esa palabra nos libra de toda ruina. Nos sana. Mire, primero, envió su palabra. 1. Segundo, nos sanó. Tercero, ¿qué hace? Nos libra de toda ruina. Nos libra de toda ruina. Y escuche esto, es bien importante. Hay ruinas espirituales. Cuando habla de ruina, la gente lo primero que se imagina es lo material, lo económico. Sí, Dios quiere restaurar tu economía y lo demás. Pero la palabra aquí utilizada significa abismo. Escuche, la palabra ruina aquí significa abismo, pozo, una trampa, una destrucción o una corrupción. Hay ruinas que te llevan a la destrucción, pero también significa una tumba. La palabra enviada nos libra
de la ruina de la muerte eterna. ¿Cuál es la peor ruina que un ser humano puede pasar? Por eso me gusta la otra versión que dice la muerte. No dice, no, envió su palabra y los libró de la ruina, habla de muerte. Dios quiere librarte de la muerte, pero no de la muerte literal. Escuche, pay attention, please. No está hablando de la muerte, porque todos aquí nos vamos a morir. No me mire ahora con esos ojos. Pastores, va a matar a la gente. No. Todos nos vamos a morir un día. Sí. Pero ¿cuál es lo preponderante de esto? La ruina ahí, la muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte eterna. Nos libró de la muerte eterna. Ahora nos dio vida, pero nos dio vida eterna. Nos dio vida por medio de la palabra de Cristo. Nos dio vida eterna. Escuche,